Alumnos del Instituto de Chala, cuarto semestre, tengan ustedes muy buenos días. La clase para el día de hoy es el uso del pasado del verbo to be. En la siguiente pantalla estamos viendo la estructura de cómo se forman oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el pasado del verbo to be. Las oraciones afirmativas tenemos que todos los sujetos I, he, she, it utilizan la forma pasada del verbo to be, was. Y you, were y they utilizan el verbo to be en tiempo pasado, were. Recapitulando, I, he, she, it utilizan was, verbo to be en tiempo pasado. You, we y they utilizan el pasado del verbo to be, were. ¿Cómo formamos una oración afirmativa utilizando el pasado del verbo to be? En primer lugar irá un sujeto, en segundo lugar el verbo to be en tiempo pasado y por último el complemento. Ejemplo, I was late. Yo llegué tarde. Otro ejemplo, he was happy. He was happy. Él estuvo feliz. Un último ejemplo, she was a student. She was a student. Ella fue una estudiante. Verbo to be en oraciones afirmativas. Para formar oraciones negativas con el pasado del verbo to be, nos vamos a ubicar en el lado derecho y la estructura es la siguiente. Para I, he, she, it, was not. Sin contracción. Y si unimos las dos palabras, verbo to be en tiempo pasado más la negación, obtenemos wasn't. I wasn't tall. Yo no era alto. He was not angry. Él no estuvo enojado. She was not bored. She was not bored. Ella no estuvo aburrida. Veamos unos ejemplos de oraciones negativas utilizando you, we y they. De igual manera, sin contracción diremos were not y utilizando la contracción diremos weren't. Ejemplo, they weren't stressed. They weren't stressed. Ellos no estuvieron estresados. Oraciones negativas. Y para formar la oración negativa, la palabra not va inmediatamente después del verbo to be en tiempo pasado. ¿Y cómo formamos las preguntas? Para formar preguntas con el verbo to be en tiempo pasado, lo que tenemos que hacer es anteponer en primer lugar el verbo to be en tiempo pasado, el sujeto y por último el complemento. Ejemplo, were you a policeman? ¿Eras tú un policía? Tenemos que en primer lugar to be, en segundo lugar tenemos el sujeto y finalmente tenemos el complemento. Were you a policeman? ¿Eras tú un policía o fuiste tú un policía? Convertidas las oraciones a preguntas. Visto todo esto, vamos a ver unos ejemplos prácticos con la utilización del verbo to be en tiempo pasado, was y were.
¿Cuándo o con qué sujetos utilizamos was? Utilizamos was con los siguientes sujetos. I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. ¿Y con qué personas utilizamos were? Con you, con we y con they. You were, we were, they were. Ejemplos. El ejercicio número 1, tenemos una oración afirmativa que dice, she was in bed. Ella estuvo en cama. Al convertir esta oración afirmativa a una oración negativa, tenemos, she was not in bed. La negación está yendo después del verbo to be. Pero ahora esta misma oración, she was in bed, la vamos a convertir a pregunta. Y para convertir la pregunta será de esta manera. Was she in bed? En primer lugar, el verbo to be en tiempo pasado, seguido del sujeto y por último el complemento. Tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta afirmativa, que sería yes, she was in bed. Sí, ella estuvo en cama. Y la respuesta negativa. No, she wasn't in bed. Respuesta negativa. En el ejemplo 2 tenemos they were in front of the supermarket. Ellos estuvieron enfrente del supermercado. Al convertirla a una oración negativa, la palabra not tendrá que ir después de were. Ejemplo. They weren't in front of the supermarket. Ellos no estuvieron enfrente del supermercado. Ejemplo 3. I was in Chala last spring. Yo estuve en Chala la última primavera. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. La palabra not tendrá que ir después de was. Ejemplo. I wasn't in Chala last spring. I wasn't in Chala last spring. La negación not está yendo después del verbo to be. Esta oración está negando y estamos utilizando la contracción. En el ejemplo número 4 tenemos the weather was cold. El tiempo estuvo helado. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. Tendremos it was not cold. Este it está reemplazando, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que este it está reemplazando todo lo que es the weather. También ha podido ser the weather was not cold. ¿Sí? Ambas oraciones son correctas. Acá estamos utilizando la abreviación de the weather, puesto que estamos hablando de un tiempo. Siguiente ejemplo. El ejercicio número 2, they were in front of the supermarket, vamos a convertirla a una pregunta. Y para convertir la pregunta, vamos a anteponer were delante de they. Ejemplo. Were they in front of the supermarket? ¿Estuvieron ellos al frente del supermercado? De igual manera, tenemos dos tipos de respuesta. Una afirmativa, que será yes, they were in front of the supermarket. A la pregunta, were they in front of the supermarket? Pero esta vez vamos a responder negativamente, diremos, no, they weren't in front of the supermarket. No, ellos no estuvieron enfrente del supermercado. Tenemos un ejemplo más, la número 4, que dice the weather was cold. Al convertir la pregunta,
Was debe estar delante de the weather. Correcto. Was the weather cold? ¿Estuvo el tiempo helado o frío? Respuesta afirmativa a la pregunta, diremos, yes, it was cold. Sí, el tiempo estuvo helado. O la respuesta negativa, no, it was not cold. No, el tiempo no estuvo frío o helado. Gracias por su atención. Ha sido la explicación de la clase verbo to be en tiempo pasado.